¿Cómo andan? Acá estamos volviendo a nuestra charla de las 3 de la tarde. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en Hola, ¿cómo le orden? va, profesor? ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Alejandra? Vos sabés que, Alejandra, que les quería agradecer, particularmente a vos, Alejandra, y bueno, y a algunos más, Mauricio, ahí lo estoy viendo, y a algunos que me han acompañado, estaba acordándome, tanto a la mañana como a la tarde. Es una cosa, pero ya bastante tienen que aguantarme de 9 a 10 y media y se han sometido a la doble tortura de aguantarlo al profe a la tarde. Así que, bueno, quería saludarlos y agradecerles. Saben que hoy es nuestra última clase. Bueno, Alejandra, Mauricio, creo que Mariana, Vicky, eh, bueno, eso, quería agradecerles. Saben que, si no me equivoco, es una de las primeras veces que el siglo organiza esto, que casi era una prueba piloto, pero ahora lo van a ir extendiendo a muchas materias más, que es esta idea del módulo cero. El módulo cero tiene que ver con hacer como una pretemporada, como yo les decía, ¿no? Un precalentamiento. Que ustedes han visto, que bueno, a mí cuando me lo encargaron me pareció buenísimo, me encantó. Eh, Aunque yo, ya han visto ustedes que he tratado de darle un perfil casi como de, no sé, un acelerado. Y si me apuran un poco, casi que con algunos temas casi de maestría o de doctorado incluso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Micaela. De todas maneras, bueno, el agradecido soy yo, porque a mí me encanta tener un lindo grupo de alumnos como ustedes y bueno, esto, ¿no? Poder intercambiar comentarios y sobre temas que hacen a nuestra Argentina, porque cuando tengan derecho minero o qué sé yo, u otras materias muy específicas, derecho tributario, todas importantes, por supuesto, pero ustedes van a ver que ninguna tiene esta característica que tiene el derecho constitucional, ¿no? Esta característica de importancia, por así decirlo, y de importancia tan englobante, las otras son mucho más específicas, por eso yo siempre digo que nuestra materia es la más linda de toda la carrera, ¿no? Eh, bueno, hace un ratito estábamos con Alejandra, por ejemplo. Yo les decía si podían, los que podían y querían y tenían un rato, googlear un poco sobre esto de la sobrerepresentación en el Senado. No sé si pudieron ver algo. ¿Sí? ¿Pudiste? Yo estuve googleando una definición, pero no sé si es esa. Por lo que hablamos me parece que no, pero bueno, la puedo leer por las dudas, así Dale. aclaramos. Bueno, yo busqué en el Google directamente y dice, se entiende que es un partido político que obtiene en función de determinados mecanismos electorales un porcentaje de curules, que serían bancas, ¿no? Los curules Correcto. superior al porcentaje de votos obtenidos o permitidos por la ley, porque busqué curules y decía bancas en el Senado, el Parlamento. Así no sé si se aplica en este país o es una definición de México, por lo que me parecía. En definitiva, buenísimo lo que has encontrado, Alejandra. No sé si Mauricio, vos me querías decir algo, que me decías que habías encontrado también algo. Vos decime, Mauri, o si no, después me decís. Lo más importante es que la sobrerepresentación, en definitiva, marca algún grado de injusticia. ¿Por qué? Porque se supone que si somos 100 personas y hay 100 asientos, estoy haciendo un ejemplo básico. Y bueno, si 20 de nosotros sacamos justamente 20, te nos tienen que dar 20 asientos y un poco eso es un criterio simple, justo del reparto de bancas de representación. Diríamos mejor, qué sé yo, que cada 100.000 votos tengamos 100 bancas, cada 200.000 votos, 200 bancas y más o menos eso, ¿no? En este caso, la sobrerepresentación, que como contracara tiene la subrepresentación porque alguien cuando
alguien agarra más bancas de las que debía, va a haber otro que va a tener menos bancas que las que le correspondían, porque esto es un sistema cerrado, ¿no? Eh, y en definitiva, en este caso que estamos hablando, más que a partidos políticos, estábamos haciendo referencia a provincias, a distritos enteros, ¿no? Que porque nuestra vida política y los avatares de la Argentina los fueron llevando así, a veces a propósito, a veces porque quedó así el sistema. Hoy la foto nos muestra eso. Y en todo caso lo raro o lo que asombra al mundo, porque yo tuve la oportunidad, no lo pude completar. En el 2014 inicié un doctorado que hice un año, después no lo pude completar. Pero no en derecho, no en abogacía, sino en ciencias políticas, ¿no? En Córdoba lo dictaba la Universidad Católica, doctorado en política y gobierno. Y me acuerdo que uno cuando accede a textos de cientistas de muchos países, y simplemente ellos hacen una especie de comparación entre sistemas de todo el mundo, es notable cuando dicen de Argentina, esto que yo les decía esta mañana, ¿no? El Senado de la Nación de Argentina es el cuerpo legislativo con más sobre representación del mundo, del planeta. Pero a ellos no les llama tanto la atención eso, sino la permanencia. Es decir, de pronto por ahí, en Córdoba capital, no sé si Natalia está por ahí, pero Natalia creo que era de acá de Córdoba capital, me acuerdo. Eh, tenemos un pozo, un bache, qué sé yo, estoy inventando, de 3 metros de profundidad en el Boulevard San Juan y Vélez Arfield, que es justo al frente del Patio Olmo, en Córdoba capital. Estoy inventando. Un pozo que vienen desde el récord Guinness y nos dicen, che, este es el bache más grande del planeta Tierra. La otra noche se cayó un camión con acoplado y quedó todo adentro. Tiene como 14 metros de profundidad. Bueno, te ganaste el récord. La pregunta clave es, ¿cuánto demora la MUNI en llenar el bache? Y supongo que, qué sé yo, hubo un terremoto, se hizo esa hendidura y después, si estás en Japón, en 7 minutos. Si estás en Argentina, capaz que en 15 días, no sé, le ponen cemento, no sé con qué rellenan los baches. Eh, el tema que llama la atención a los cientistas es que ese bache pasan 40 años y sigue ahí, sigue ahí. El Senado argentino, desde el año, pero a ver, desde el 94 tenemos 3 senadores por provincia. Antes teníamos 2 senadores por provincia. Pero en definitiva, desde la creación de la provincia de Tierra del Fuego, que fue la última, sencillamente, ahí admito a algunos más, sencillamente el Senado argentino, comparando Tierra del Fuego, 150.000 habitantes hoy, versus provincia de Buenos Aires, 20 millones de habitantes hoy, más o menos, 18 millones, no capital federal, provincia de Buenos Aires. Y uno tiene 3 senadores, el otro tiene 3 senadores. La proporción es tan abismal entre uno y otro que dicen, mira, los argentinos tienen el cuerpo legislativo con más sobre representación del mundo. Pero también asombra más que hace 35 años, 40 años que está el diagnóstico hecho. Y no tapamos el bache. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Les voy a poner otro ejemplo, porque yo el comentario se los hago del Senado, porque el Senado se elige por el voto directo. En algún punto se dijo, mirá, los senadores son representantes de la provincia. Por ese motivo, los senadores debían ser antiguamente elegidos por la legislatura, ¿no? Nosotros elegíamos al gobernador, qué sé yo, Yarlor en Córdoba, a los legisladores provinciales, pero después la legislatura era la que elegía a sus 2 senadores nacionales, ¿no? Los representantes. Y era como equiparar a esas provincias históricas, como La Rioja, Santiago del Estero,
Córdoba, con Buenos Aires, cada una con 2 senadores. Cuestionable, cuestionable porque ya había una disparidad notable. Pero en el caso de diputados de la Argentina, la irracionalidad en sobrerepresentación es menor, pero existe. Pero acá la irracionalidad no tiene sentido, porque la idea de los diputados nacionales es que sea por voto representantes del pueblo en su conjunto, aun cuando se eligen por distrito. Distrito me refiero a las provincias, ¿no? Y ahora viene lo que, fíjense, una irracionalidad. En 1983, ustedes saben que desde el 10 de diciembre asume Raúl Alfonsín, tenemos la democracia. Pero antes de eso, en 1983, el último presidente de facto, que fue Reinaldo Viñones, después de que renunció Galtieri al perder Malvinas, asume Viñones, el que va a llamar elecciones, bueno, entrega el poder. Pero Viñones va a firmar un decreto ley, lo firma, que dice que cada provincia va a tener un mínimo de 5 diputados nacionales. Mínimo. Por encima de 5 en razón de su población. De nuevo tenemos el problema, porque provincia de Santa Cruz o provincia de Tierra del Fuego, con 150.000 habitantes una y 300.000 habitantes la otra, arrancan con un piso de 5 diputados nacionales. Y Córdoba, por ejemplo, tiene 9. Arranca con un piso de 5 y tiene 4 más. Córdoba tiene 9. Y de nuevo el problema, si ustedes dividen los 4 millones de habitantes de Córdoba, dividido en 9 diputados, me da como un voto cada 500.000, una cosa así, ¿no? Ahora bien, me encuentro con esta situación de que con muy poquitos votantes, Santa Cruz, Tierra del Fuego, tienen una sobrerepresentación. Lo pueden buscar también como subrepresentación. Lo que pasa es que en definitiva, cuando hay sobrerepresentación, hay subrepresentación, porque son las dos caras de la moneda, ¿no? Hay un artículo hace un ratito, pasa que yo no soy muy bueno en esto, pero lo pueden googlear, si no se los hubiera compartido ahí en el chat. Es un artículo de página 12, muy bien escrito, algo así se titula, ¿no? Como Viñones, Viñones se escribe con B larga y GN, Viñones, que es el último presidente de facto, y el voto calificado. Así se titula, Viñones y el voto calificado. Y justamente hace referencia a esto, ¿no? Hace referencia a esto. ¿Por qué dicen voto calificado? Y mira, el tema es que para Santa Cruz, para Tierra del Fuego, es como si ellos valieran más como votantes. Tienen un voto calificado, cosa totalmente prohibida, por supuesto, por nuestro sistema, ¿no? Un último argumento, a veces se ha dicho, mira, el tema es darle un extra de representación a las provincias más pobres, como para que, no sé, tengan más poder político. El problema es que Tierra del Fuego y Santa Cruz, junto con Capital Federal, son de los distritos más ricos. Si ustedes después googlean, si quieren, nosotros tenemos, yo siempre digo, 23 hermanitos, 23 provincias, más Cava. Y googlean un gráfico, ingreso per cápita, es decir, el ingreso por habitante, ¿no? No el ingreso total, porque ahí va a ganar Buenos Aires, que tiene más habitantes, el ingreso dividido por habitante, por cabeza. Y ustedes se van a encontrar ahí con este dato. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Capital Federal, son de los distritos más ricos de Argentina. Ven que no tiene justificación por ningún lado, pero hay más. O como dice el vendedor de peines, ese que sube al subte, como si esto fuera poco, y te agrega 2 peines más. Hay más. Fíjense, en 1983, este dictador,
nos impuso esta suerte de sistema. Pero en 1994 tuvimos la chance concreta de modificar la Constitución Nacional. La pregunta del $1.000.000, ¿cuál es? ¿Por qué no lo arreglamos? ¿Por qué no arreglamos ahí el estofado este? Yo no tengo una respuesta. No la hay. Más aún, la Constitución del 94 dijo, che, muchachos, orden, este tema se tiene que actualizar con los siguientes censos, porque quedó la foto congelada del censo 1980, porque Viñone, el dictador de facto, presidente de facto, en 1983 hizo este decreto. Entonces, él tomó el censo poblacional de 1980. Desde ese momento creo que tuvimos 3 censos más. No lo modificamos con ningún censo, seguimos atados a eso, ¿no? ¿Saben qué? A veces nuestra Argentina, o mejor dicho, nuestra Argentina institucional, y lo digo con un poco de tristeza, se parece a esas mansiones, a esas casonas grandes, con muchas habitaciones, pero que de pronto tienen, qué sé yo, rota la pileta, que tiene una pérdida, una pileta hermosa, olímpica. Y pasan, no años, pasan décadas y el problema sigue ahí pendiente. Hay un fallo de la Cámara Nacional Electoral. Lo digo a esto porque yo tuve un brevísimo momento de locura. O diría mi esposa, vos siempre estuviste un poco loco, ahora estoy pasando un momento de lapsus de lucidez. Entonces me dedico a la docencia. Pero quizás mi momento más elevado de locura fue cuando me pareció que lo que más necesitaba la sociedad argentina era políticos honestos y me introduje a que no adivinan qué. En un micro partido político de Córdoba, los que están en Córdoba quizás lo conocen al doctor García Elorrio, y fui candidato a diputado nacional en el 2017. Si no conocen, no los culpo porque creo que no conoce nadie ese micropartido. Yo era el quinto candidato a diputado nacional, por supuesto que me votó mi mamá, mi mujer y no sé si algún amigo, pero no sacamos casi nada, ¿no? Un montón de tiempo, un montón de dinero puesto, bueno, quedó el testimonio, ¿no? Pero lo interesante es que el doctor García Elorrio, que era el candidato uno de nuestra agrupación, presentó un recurso que justamente dio lugar a un fallo, este que les estoy contando. Si no me equivoco, después lo buscan ustedes. Si no me equivoco es del 2021, 2020, por ahí, de la Cámara Nacional Electoral, alegando que él se ve perjudicado como votante en Córdoba por esta subrepresentación. Dice, che, pero él se presenta a la justicia como ciudadano común y le hacen lugar. La Cámara Nacional Federal Electoral emite un dictamen diciendo, tiene razón, hay un problema de sobre o subrepresentación, no puede ser que el valor del voto de la boletita del doctor García Elorrio en Córdoba valga, no sé, 5 veces menos que en otra provincia, ¿no? Y termina, por supuesto, el fallo con una sugerencia dirigida a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores de la Nación. Y se acabó. Por eso es bien importante para un buen abogado, si quieren dar un testimonio, como en este caso, está bien, pero lo importante es saber cuáles son los límites de la justicia, ¿no? Cuáles son los límites de una acción judicial. Porque más allá de esto que les digo, la Cámara de Diputados dijo, ok, gracias por el dato, el Senado dijo, dale, en cuanto tenga un tiempito, analizo tu caso, y seguimos con este decreto ley de 1983, firmado por un presidente de facto, que, bueno, genera en la Cámara de Diputados una grave irracionalidad que incluso Página 12, un diario de izquierda o de ultraizquierda, la denomina voto calificado en favor de distritos como Tierra del Fuego. Quiero cerrarles este tema con este comentario.
No tengo aquel archivo, si no se los pasaría, pero por ahí lo pueden googlear porque está en PDF en el sitio del CONICET, lo pueden descargar. Yo tuve como profe a Leiras, Marcelo Leiras. Eh, bueno, Mariano Tomasi también. Si no me equivoco, ellos dos publicaron un excelente paper, creo que está en inglés, que en definitiva dice que el funcionamiento real del federalismo en Argentina, este paper es del 2013, es un intercambio de poder político, de votos de senadores nacionales de las provincias más chicas a cambio de dinero de los presidentes de turno. ¿Cómo es esto? Generalmente, bueno, salvo Cristina en el año 2011, cuando ganó por segunda vez la presidencia con el 54%, y tenía las dos cámaras, Cristina no tenía que negociar nada en ese momento, tenía un montón de diputados, un montón de senadores, pero en general los presidentes necesitan leyes. Creo que los dos más débiles de toda la democracia han sido Fernando de la Rúa y Javier Milei, que arrancan en minoría. En minoría no tienen muchos diputados, muchos senadores. Fernando de la Rúa quizás con un estilo mucho más apaciguado, dándose cuenta, che, mirá. Y este otro como un león, pero un león que no tiene mucho, al menos en el poder legislativo, no tiene mucho peso, ¿no? Eh, y los presidentes se ven, pero los presidentes sí tienen una atribución, dos atribuciones si quieren. Yo ya les conté que la ley de coparticipación implica que en automático los presidentes, los ministros de Economía, cada dinero recaudado lo tienen que repartir a las provincias. Es automático, no lo pueden retener al dinero de la coparticipación de impuestos. Pero hay dos remesas que son voluntarias del presidente. Una son los adelantos del Tesoro de la Nación. Adelantos del Tesoro significa que hay una provincia, no sé, qué sé yo, Salta, dice, che, estoy medio complicado de plata, ¿no me adelantas unos mangos? Como si fuera un empleado que pide un adelanto de sueldo, una cosa así. Y el presidente, si quiere, le adelanta unos pesos, que después se los descuenta, obvio. Pero si quiere, no. Generalmente este recurso es utilizado por intercambio. Bueno, dale, yo te mando, che, esa plata, mirá si te voy a dejar en banda. Pero te recuerdo que ahí en el Senado está la ley tal, decirle, loco, a tus senadores que me apoyen el proyecto. ¿Se dan cuenta? Más o menos ese es el diálogo. El otro recurso son los fondos de inversión, donde la nación elige, bueno, ahora Milei ha parado toda la obra pública, ¿no? Pero normalmente la nación elige dónde una ruta la convierte en autopista, o dónde va a ser, qué sé yo, una represa nacional, ni hablar la obra esta que están ahí discutiendo de hacer con Vaca Muerta, ¿no? Que son obras enormes, con muchas miles de puestos de trabajo. Entonces, de nuevo, el presidente negocia, che, mirá, te hago 4 escuelas, le dice a, qué sé yo, a Santa Cruz, pero fíjate, porque ahí en el Senado está medio trabado, che, y decile a tus senadores, a tus diputados, que me apoyen. Y así, esa cosa finita es ese intercambio de votos, poder político diríamos, a cambio de dinero para las provincias. Yo les diría que es el intercambio más inocente de todos, porque en definitiva es a favor de la provincia, ¿no? Pero hay algo de espurio también ahí, ¿no? Esa es la forma en que está funcionando este mecanismo de sobre-representación. ¿Y por qué les digo esto de la sobre-representación? Porque es muy fácil para un presidente hacer una obra pública que afecta la vida de 150.000 habitantes, como es Tierra del Fuego, o 300.000 habitantes, como es Santa Cruz. Escuchame, les hace un regio aeropuerto. Muy difícil es hacer una obra pública que afecte a 20 millones, como es provincia de Buenos Aires,
o 4 millones, como es Córdoba, Santa Fe. Entonces, normalmente, la negociación, porque Córdoba, ¿cuánto te puede aportar? 3 senadores. Y Santa Cruz, 3 senadores también. Lo que pasa es que a Santa Cruz son 300.000 habitantes. En cambio, Córdoba son 4 millones. Y ahí es donde el presidente, o el ministro de Economía, o lo habla el ministro de Obras Públicas, ellos mandan obras públicas a cambio de esos votos. ¿Me comprenden? Ahí está dando vueltas ahora, creo que lo han visto ustedes, el tema lamentable de que hay dos provincias argentinas, una es el Chaco, la otra es Santiago del Estero, que básicamente es como si hubiera pasado, no sé, un tornado o fueron todos a la guerra, porque por lo que leí el otro día en La Nación, la mitad de la población en condiciones de trabajar tiene una pensión no contributiva, creo que son 200.000 pesos por mes, no es la gran cosa, pero una pensión de por vida no contributiva por invalidez, por invalidez. A ver, la mitad de la población en condiciones de trabajar. Chaco, Santiago del Estero. Probablemente, como no es tanta la cantidad de gente, porque si fuera Córdoba, quebramos todo el sistema previsional, imagínate. Pero allá como son poquitos, chaqueños, santiagueños, probablemente fue en algún momento un intercambio de la época de Cristina. Un intercambio de decir, mirá, métele, dale, te tiro, ponele 25.000 pensiones para que vos las repartas entre tu gente. Son 200.000 pesos por mes de por vida, vitalicio. Y como se sabe que gente que está sana, la propia pensión establece que no se le cae el beneficio porque trabajen. Más obvio, no puede ser. Escúchame, no puede ser porque normalmente se decía, mirá, si te llegamos a pescar trabajando, te quitamos la pensión por invalidez. Porque escúchame, o estás inválido o ¿no? Entonces, como les digo, son sistemas que se prestan a este intercambio. ¿Espurio, espurio? No, espurio es la Banelco, o darle plata al senador para que vote. Pero esas torpezas, que seguramente existen, ya son torpezas mal. Lo que hay en la política es esta clase de intercambio. Y ese gobernador del Chaco o de Santa Cruz está convencido de que él está peleando por los intereses del Chaco o de Santa Cruz. Entonces, fíjense que, claro, como el dinero a los comedores fantasmas, me pone acá Mariana, pero digamos, ¿qué genera todo eso? Un empobrecimiento de la discusión, porque como yo les decía esta mañana, teóricamente la arena, el foro de discusión de los grandes temas nacionales es el poder legislativo. Nos tenemos que imaginar a los grandes senadores del pasado, incluso a los grandes diputados, con sus cráneos ahí discutiendo los grandes temas. Tipos como Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Roca, fueron senadores nacionales. Los temazos que se discutían en aquella época. Pero en algún momento, si ya intercambiaron los votos a cambio de una represa para Santa Cruz, ¿qué debate va a haber? ¿Qué debate? Si en definitiva el gobernador de Santa Cruz dice, decime cómo es el número de ley que querés que te vote, y ahí les digo a los chicos, y les mando un WhatsApp. No sé ni qué te estoy votando. Estoy exagerando, ¿sí? Estoy haciendo una caricatura, no me crea que esto es tan así, pero es un poco así, ¿me entienden? Eh, bueno, el sentido de esto, hoy nos tocaba hablar de poder ejecutivo, legislativo, judicial, y yo les quería dar esto, porque si ustedes googlean por ahí, van a encontrar que Argentina tiene dos cámaras, Senado, diputado. Hay 3 senadores por distrito, son 257 diputados, pero esas estupideces, o temas importantes, porque es el cimiento, ustedes los pueden encontrar. Esto que yo les estoy dando en esta clase, por más que le pregunten al chat GPT, no se los va a contestar. No, no, capaz que de acá a unos años ya tienen, son unos cráneos, esto, inteligencia artificial, pero
todavía no es así. Entonces, por ahí yo les acerco, miren, les voy a mostrar este libro. A ver, ¿lo ven ahí? Sí. Así le pueden sacar una foto con el celu. Es el libro del 2014, La República Pendiente. En el doctorado fue genial, porque el profe Leiras, que hace y Tomás, y que hacen el prólogo, era profe mío y nos dio el PDF. No lo habían publicado todavía en la editorial El Ateneo, y nos dijo, chicos, ustedes son mis alumnos, no lo divulguen, pero nos pasó el PDF. No, no había salido todavía la edición, miren lo bueno de hacer un doctorado, y con un profe bueno, que era el que hacía el prólogo del libro. Un trabajo premiado por el Ateneo, editorial del Ateneo. He visto que está ahí en Mercado Libre, así que al que le interesen estos temas, por ahí se dan el gusto, lo compran, y si no, tienen el dato, porque por ahí, yo digo, mi tarea no es darles toda la info en este ratito, mira, escúchame, ya pasó media hora, pero sí darles los títulos de los temas, ¿me entienden? Y después a los que quieran, van y siguen estudiando. Yo esta mañana me quedé un poco frustrado en esto, porque Glenda, que no está ahora creo, Glenda me preguntó, bueno, pero ¿qué hacemos? Acá estoy, acá estoy. Ah, Glenda, oh, Dios mío, estoy listo para tus preguntas que siempre me hacen pensar un montón. Pensé que no estabas, Glenda. Bueno, Glenda esta mañana me dejó un poco frustrado porque me dice, bueno, pero ¿algún recurso tienen estos venezolanos contra el régimen de Maduro? ¿O algún recurso debe haber? ¿O qué hacemos con los jueces que están esperando? ¿Te acuerdas, Glenda? El ascenso a camarista. ¿Y de qué otra manera nos organizamos, no? Y en cierto punto, nosotros los abogados tenemos una tarea que está limitada a cierto punto, ¿no? Nosotros podemos alegar en un papel o enseñar, como hace el profe Rodolfo, para que ustedes también después enseñen y defiendan, por Dios, la Constitución Nacional, todo lo que puedan, pero hay un punto que nuestra tarea no corre más. Por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, yo administro inmuebles, eh, nunca me ha pasado, yo soy más bien negociación pura, todo bien, y llegar a acuerdos, aunque sean más o menos, pero no ir a la justicia. Ese es mi perfil de abogado, ¿no? Más bien negociador. Nunca me ha pasado la situación de un inquilino que no me paga y me dice, y no te devuelvo el inmueble. No me ha pasado nunca. Pero ustedes saben que esto pasa. ¿Y qué ocurre cuando el inquilino no te devuelve la casa? Y bueno, ustedes saben, o lo van a estudiar, a los 2 meses no pagados, hay que iniciar el proceso de desalojo. Proceso que en Argentina debería ser mucho más rápido. Pero póngale 8 meses, un año, y sale la orden de que vaya el oficial de justicia acompañado de 2 patrulleros policiales a sacar por la fuerza a esa persona que está en una casa que no es de él y no está pagando el alquiler. En esa etapa, nuestra tarea como abogados no corre más. Es la tarea de los 2 patrulleros del CAP, diríamos acá en Córdoba, con el oficial de justicia, que le pegan un patadón a la puerta. Normalmente no es así. Cuando llegan los 2 patrulleros, le tocan el timbre, el inquilino dice, ok, dale, y sale, y lloran todos, pero sale. Normalmente jamás, salvo que esté loco, el inquilino, que ahí sí, lo tienen que agarrar entre 4, lo sacan, y sacan los muebles y qué sé yo, pero normalmente no funciona así. El inquilino solito baja la cabeza y dice, ok, pude estar 10 meses sin pagar, lo que demora el juicio de desalojo. Bueno, ¿a qué voy con esto, Glenda? En el caso de Maduro en Venezuela, estamos en esa situación. La tarea para nosotros, los analistas, los abogados, ya terminó. ¿Qué recurso queda? Ninguno. Está ocupando la casa que no es de él y no quiere pagar el alquiler. Ahora, ¿existe una fuerza pública internacional? Díganme ustedes, ¿existe una fuerza pública internacional? Así como el oficial de justicia y los 2 patrulleros, para sacar a los ocupas de los gobiernos, ¿existe o no? Díganme Para así. mí no.
Claro que Para mí no, no. claro que no. Hay sugerencias, pero los países tienen soberanía. Bueno, digamos, no existe. Y no existe más que por la soberanía, Glenda, no existe por un motivo muy concreto. Fíjense, imaginemos, yo tengo dos hijos varones de 33 y 29. Imagínense que mis hijos, uno es licenciado en historia, se está por recibir, y el otro es informático, el que me dio el nieto ruso. Imagínense que fueran militares. Yo lo que rezaría es que nunca haya una guerra. Si hubiera una guerra, yo estaría furioso de que mis dos hijos tengan que dar la vida por Argentina y otros no, pero bueno, es su profesión. Ahora, que a mí me digan que mis hijos militares argentinos van a ir a dar la vida por venezolanos, medio que no me gusta la idea, no me gusta que den la vida ni por Argentina. Imagínense que, entonces, cuando pasan estas cosas, como pasó ahora con Venezuela, la pregunta es, bueno, ok, pero ¿quién va a poner el cascabel al gato? ¿Quiénes van a ser los que van a derramar sangre? A ver, le invadieron a Ucrania, lo de Ucrania fue alevoso, pero fue alevoso. En el 2014 Rusia le alquila la península de Crimea. A los 3 meses no le paga más el alquiler y dice, perdón, es mía, che. Y ahora es más mía. Dice Ucrania, ¿cómo? Sí, dice Putin, y ahora más es mía. Bueno, ahí quedó el reclamo hecho ante Naciones Unidas, qué sé yo. De pronto, hace un par de años, Rusia dice, no te toco, simplemente estoy haciendo un ejercicio militar. Y rodeó a Ucrania por 3 de los 4 lados, con sus tropas. De pronto, escúchame, tenía como 400.000 soldados y es muy genial, porque Ucrania decía, che, pero vos estás seguro de que no me querés invadir. No, dice Putin, yo estoy haciendo un ejercicio militar, nada más. Acá con el país del lado, mi gran amigo de Rusia. Y de pronto, de un minuto para el otro, ¿qué hicieron los rusos? Invadieron. Ellos esperaban en 5 días tomar Ucrania, obviamente, pero les salió mal. Pero sigue, ¿hace cuánto? Hace 2 años que están en guerra. Ahora fíjense cómo reaccionó el mundo. Una cosa es darle unas balas, o unos aviones, o unos tanques, o un poco de pólvora, no sé bien qué armas usan ahora a los ucranianos. Pero otra cosa distinta es que vaya un norteamericano a derramar sangre por Ucrania. Un polaco, un alemán, un argentino. No van. Le dicen a Ucrania, che, qué jorobado esto que te está pasando, che, no me gustaría que me pase a mí. Te doy una mano, te doy un crédito, te doy 5 aviones y toda mi solidaridad y hacemos las sanciones. ¿Cómo son las sanciones económicas? Estas para decir, no le vamos a comprar nada de trigo a Rusia como castigo, no sé qué. Pero hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Ese es el problema, Glenda, que tenemos todavía, ¿no? A nivel internacional, en el derecho internacional. No tenemos un sheriff internacional. Yo la única vez que lo vi al sheriff internacional fue en 1990 cuando un dictador, Saddam Hussein, bien digo, de Irak, invadió un país chiquitito así que era vecino, Kuwait. Así de golpe, chao, de ahora en más este país es mío. Se juntaron 130 países y lo invadieron este otro. Por supuesto que antes le dijeron, escúchame, retírate porque no sé qué, está mal lo que has hecho. Chao. Se acabó la historia. Se juntaron 130 países. Argentina mandó 2 barquitos, creo también. Y fue la única vez que lo vi. ¿Saben por qué ocurrió? Porque Kuwait, escúchame, es un proveedor de petróleo muy importante. Entonces los norteamericanos dijeron, mira, francamente, me interesa el tema, ¿viste? Pero, ¿me entienden a lo que voy? Es como que cada país se las arregla, digamos, y es muy duro, por eso lo dramático, ¿no? De lo que está pasando ahora en Venezuela, porque estamos todos diciendo, che, ¿cómo puede ser? Los has engañado en su buena fe a los votantes. Bueno, pero y ahora que no quiero desocupar la casa que está alquilando, ¿cómo sigue la historia? Y no tiene solución. Con Hitler tuvo que perder una guerra. Y les voy a decir algo que me duele decirlo.
y está ocultado en Argentina porque es demasiado doloroso. Con Argentina, Videla, Galtieri y sus secuaces entregaron el poder sin negociación porque perdieron una guerra. Por eso, con sarcasmo, con ironía, me desagrada profundamente, pero con verdad, Margaret Thatcher llegó a decir: yo soy la creadora de la democracia argentina. Desagradable, un sarcasmo espantoso, es la gran responsable de la muerte al menos de 658 argentinos, seguro los del Manuel Belgrano. Pero el problema es que si no era por esa guerra, Argentina, estábamos como con Pinochet, que yo les conté cómo fue negociado. Lo de Argentina fue por colapso. Por eso nosotros decimos, che, la única vez en el planeta que un gobierno entrante enjuició, juicio a las juntas, a los represores por juicios de lesa humanidad fue Argentina. No es exactamente cierto. Hubo una guerra. A Rosas lo voltea una guerra que también está oculta. Rosas le declaró la guerra a Brasil. 6, 7 meses antes de la batalla de Caseros, Brasil participó en Caseros con 20.000 soldados. Segunda guerra con el Brasil, lo pueden googlear, pero eso está ocultado, porque es bastante vergonzoso para nosotros. Son temas de la historia que Argentina prefiere decir: mira, Urquiza se dio cuenta, lugarteniente de Rosas, que había qué sé yo, que constitucionalizar el país, y lo derrocó a Rosas, ¿no? Pero les digo más, como anécdota, 3 de febrero de 1852, es la fecha de la batalla de Caseros, y lo pueden googlear. Las tropas de Brasil, que casi no participaron, porque las tropas de Rosas se desbandaron, nadie quería pelear ya por el dictador. Las tropas de Brasil esperaron 17 días, esto lo pueden googlear, es una anécdota real, y el 20 de febrero de 1852 desfilaron por la Plaza de Mayo, actual Plaza de Mayo, al frente del Cabildo, en Capital Federal, Argentina. ¿Por qué esperaron 17 días? A ver, ¿quién me sabe decir? Esta es una pregunta difícil. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿Alguien me sabe decir? La batalla de Ituzaingó, 1828-29, de la Primera Guerra con el Brasil, la gran batalla de Ituzaingó que la ganó Argentina, fue un 20 de febrero. Los tipos no se olvidan. Fue la revancha de la batalla de Ituzaingó. Argentina en la batalla de Ituzaingó estaba peleando para que Uruguay siguiera siendo de Argentina, digamos. Al final quedó independiente, no fue ni de Uruguay, ni de Brasil ni de Argentina. Pero es interesante. Estas cosas están silenciadas, pero son cosas gruesas, digamos, que te das cuenta. A ver, ¿cómo funciona el mundo? Las dictaduras no las volteas desde adentro. Es muy difícil. Por eso cuando hablamos de... Alguien ha visto seguramente la filmación de El Muro de Berlín, 1988, capaz que los que tienen mi edad, no sé, el derrumbe del Muro de Berlín, el comunismo que cae, es un milagro, un verdadero milagro. No funciona así, no ocurren de esa manera las cosas. Por eso si quieren ver dos películas en las que sí ocurre de esa manera, no dejen de ver, como ya les dije, Cuestión de Honor, que es una historia imaginaria con Tom Cruise, y Argentina 1985, que esa es una historia real, la nuestra, ¿no? No dejen de verlas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Si no, vamos al siguiente tema. Vieron que yo trato de hacerles más o menos entretenido el asunto. Claro que tengo historias, si vieran todas las historias que tengo, Mauricio. Pero díganme si quieren hacerme alguna pregunta. Sí, ¿por qué esperaron 17 días, Mariana? 3 de febrero de 1852, batalla de Caseros. Ellos esperaron hasta el 20 de febrero. El 20 de febrero, 17 días después, desfilaron 15.000 soldados de Brasil al frente del Cabildo, en Capital Federal, Argentina.
Porque el 20 de febrero era el aniversario de la derrota de Brasil en la batalla de Ituzaingó. Si no me equivoco, 1828, 1829, la primera guerra con el Brasil, que Argentina la ganó, era para recuperar Uruguay. Y después negociaron, bueno, ¿sabes qué? Uruguay que no sea ni para Brasil ni para Argentina, que sea independiente, ¿no? Pero los tipos, como les digo, no se olvidan. Y fue una guerra real. Fue Rosas el que le declaró la guerra a Brasil. Entonces, historia, ¿no? Por eso, cuando llegó la fecha desgraciada de la guerra de Malvinas, se dijo, es la primera vez que el ejército argentino tiene una derrota. La guerra de Malvinas. En realidad no. Caseros fue una guerra internacional. De esa manera volteamos a un tirano. Y Argentina se partió en dos. Crack. Quedó Buenos Aires por un lado, el resto del país por otro. Por eso son momentos tipo cataclismo. Rocío me pregunta si vi la ley de los audaces. No, no la he visto, Rocío. Contanos, ¿es una peli? Después nos contás, Rocío, poneme ahí en el chat de qué se trata la ley de los audaces. Bueno, si tienen alguna pregunta, si no, vamos al siguiente tema, porque tengo, pero miren, pila de temas para contarles. Y no me queda tanto rato. Les quería contar algunos temas de psicología. Ah, es una serie. Bueno, eh, psicología. ¿A qué me refiero con esto de psicología? Saben que hoy por hoy se suele decir que las ciencias sociales deberíamos verlas como un gran todo, donde analizamos el fenómeno cultural del derecho, pero también el funcionamiento real de las instituciones, como esto que estamos analizando, que es ciencia política, con leyes que vienen de la economía, como es la ley de la racionalidad del actor o del jugador. Por eso yo les decía esta mañana, exactamente qué incentivos tiene Maduro para irse. Eso de los incentivos o de la racionalidad viene de la economía, que es otra ciencia social. La economía nos dice, mira, vos haces una elección racional cuando vas al súper, ¿no? Elegís lo que más te conviene, etcétera. Y yo les quiero meter este elemento, la psicología. Y les doy un pantallazo cortito y si les parece con eso, por ahí vamos cerrando, pero no quiero que lo ignoren. Antropología. Cuando decimos la antropología, ustedes saben, quizás alguno de ustedes ha hecho estudios en antropología, implica qué visión del ser humano tenemos. ¿Cuál es tu antropología? Antropología optimista, pesimista, ¿no? Mirá, los seres humanos son complicados, no sé qué. En general, yo esta mañana les hablaba del populismo. El populismo entiende que el pueblo es puro y el pueblo cuando vota jamás se equivoca. Hay una antropología por detrás, una antropología súper optimista, que significa algo así como que Diego, Alejandra, o Mariano, o Glenda, o yo, cuando votamos o tomamos decisiones individuales, nos podemos equivocar. Pero cuando tomamos entre todo y tenemos 3 millones de votos, mira, somos infalibles, ¿no? Es muy interesante, porque esta visión, hay una frase en latín antigua, que por supuesto que es falsa esta postura, porque, a ver, seamos realistas, así como yo me puedo equivocar en lo individual, me equivoco en lo colectivo también, si escuchame, nos podemos equivocar. Y yo lo vi en 1982, 95% de los argentinos llenamos el Plaza de Mayo diciendo, genio Galtieri, vamos a la guerra. Estábamos totalmente locos. También nos equivocamos colectivamente votando malos políticos, malos presidentes. Nos equivocamos. Pero esta postura, que dice que el pueblo nunca se equivoca, es una postura anti-constitución nacional. ¿Por qué? Porque si el pueblo nunca se equivoca, ¿por qué lo voy a limitar al pueblo con solamente una reelección posible? Porque la constitución está llena de limitantes. Le limita al pueblo. A ver, si todos votamos que le quitemos el campo a fulano y votamos el 98%, el populismo nos dice,
Escúchame, el pueblo no se equivoca. La Constitución Nacional dice, sí, sí te podés equivocar. Por lo tanto, los derechos individuales son sagrados. El derecho de propiedad. No, no, mirá, es usual que te equivoques si le elegís más de 2 veces al mismo gobernante, porque tendés a enamorarte, o aquel otro paga prensa adicta y te hace ver que está todo bárbaro y está cooptando jueces, está... ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, hay una antropología más bien ligeramente pesimista sobre el ser humano en el constitucionalismo. ¿Me siguen hasta acá? Por eso nos ponemos límites. Ulises, cuando se ata al mástil, tiene una visión de sí mismo más bien pesimista. Ulises, el que se ata al mástil para escuchar el canto de las sirenas, él cree que él no va a resistir la tentación. Si Ulises tuviera una visión optimista de su propia fortaleza resistiendo tentaciones, no va a decir que lo aten al mástil. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? ¿Me comprenden? Eh, yo les quería mostrar algunos elementos que se nos han quedado pegados a los argentinos y los repetimos como loro, pero ustedes ya no, ustedes están en la universidad. Uno de ellos es la centralidad argentina. Centralidad. Es decir, el mundo entero está mirando a los argentinos, los eventos mundiales, de alguna manera, a favor o en contra, giran alrededor de Argentina. Les estoy haciendo una caricatura, ¿no? Por supuesto. Pero básicamente, en algún momento del peronismo histórico, había una especie de conspiración mundial para impedir que Argentina se desarrolle, digamos, ¿no? La antipatria con aliados locales, una cosa, pero hoy diríamos un conspiranoico, esa es la palabra que usamos hoy, ¿no? Pero fíjense, en el análisis de la historia, a todos nos han empezado a enseñar historia con las invasiones inglesas, ¿o no? 1806, 1807, ¿se acuerdan? El agua hirviendo ahí que les tirábamos a los ingleses desde las azoteas y todo. ¿A quién no le han contado esa historia? Normalmente nos han dicho que Argentina era un bocadillo magnífico. Y estos piratas siempre tuvieron ganas de chorearnos nuestra tierra. Entonces vinieron y 2 veces lo intentaron. Bueno, todo falso, todo falso. Hay un evento mundial, que es la Revolución Francesa. Evento mundial. Un país de primer orden que de pronto se levanta, tipo Caracas ahora, y dicen chao, la toma de la Bastilla, y le terminan cortando la cabeza a Luis XVI, a María Antonieta, no sé qué. Establecen una república. ¿Qué hacen los otros reyes de alrededor de Francia? Salvo España. ¿Qué hacen? Se alían todos. Dicen, pero escúchame, hay que hacerlo sonar a estos, nos van a generar un mal ejemplo en los otros países, porque eran todos reyes, eran mal ejemplo, y además hay que aplastarlos, eran todos medio primos, esos reyes. Se alía toda Europa contra Francia. Y Francia encuentra a su campeón. ¿Quién es el campeón de Francia? En esas guerras que va a tener Francia contra toda Europa. ¿Quién es el campeón? Un militar, se lo considera uno de los 3 o 4 genios militares de toda la historia. Napoleón, no. Claro, Napoleón. Diego. Sí, Napoleón sí, Bonaparte. excelente, Napoleón. Se lo considera en serio, junto con Aníbal, el cartaginés, y otros más, Alejandro Magno. Se lo considera Napoleón uno de los 3 o 4 genios militares. Von Manstein, de los alemanes, otro. Pero España va a ser aliada de Napoleón. Fíjense qué interesante cómo son las dinámicas. Por supuesto que el gran líder anti-Napoleón, el archienemigo de Napoleón, era Inglaterra. Hay una famosa batalla, Austerlitz, en Europa, 1805. 120, 130.000 soldados franceses contra 130.000 aliados de toda Europa, ingleses incluidos. Napoleón los barre. Es famosa la anécdota de que el primer ministro inglés, enterado, empezó a enrollar un enorme mapa de Europa que tenía detrás de su escritorio. Y cuando alguien le preguntó por qué lo hacía, 1805,
dijo, este mapa de Europa no lo vamos a necesitar por 10 años. Austerlitz. Inmediatamente hace el intento Napoleón con barcos, junto con España, de invadir Gran Bretaña. Y entonces ahí terminamos el asunto, terminamos con todo. Y se da la batalla de Trafalgar, donde el almirante Nelson, británico, es el gran héroe que muere en esa batalla, su famoso barco, el Victory. Bueno, esa batalla, así como Austerlitz, Napoleón arrasa con todo, la batalla naval es totalmente derrotada la flota francesa española por los ingleses, los capos de los barcos, del mar. Y a partir de ahí, Inglaterra empieza a hacer ataques a lugares pro-franceses que hay en el mundo. ¿Y a quién encontró? ¿A que no adivinan? 1806. Buenos Aires. ¿Era algo personal? No, era un contexto donde España era aliada con Francia y Gran Bretaña con su barco empieza a hacer ataques. Toman Buenos Aires por 20 días, ahí viene la famosa Reconquista, Santiago de Liniers, toda la historia que hemos leído. Pero los tipos dicen, escúchame, si tomé Buenos Aires con 1500 soldados, voy a mandar 7000. Y ahí viene 1807, la segunda invasión inglesa, que es la defensa, que es cuando avanzan por las calles y les tiramos agua hirviendo desde los balcones. Es una de las mayores derrotas inglesas del siglo XIX, por la cantidad de tropas implicadas y la derrota total. Le hicieron un juicio sumarísimo, lo querían ahorcar a Whitelock en Inglaterra, 1807. Ahí tienen las dos invasiones inglesas. No fue un motivo personal, no nos odian a nosotros somos un actor secundario en el mapa mundial. Era esa guerra en ese contexto. Ahora bien, yo recién les dije el número de tropas, 100.000, 120.000 hombres, 150.000 hombres cada bando. Cuando Napoleón invade Rusia, invade con 500.000 soldados Rusia. Yo les pregunto a ver quién sabe cuántos soldados tenía el ejército grande de José de San Martín que cruzó los Andes, con lo que liberó 3 países. ¿Cuántos soldados tenía San Martín? 1500, si no me equivoco, por ahí. 5.000, Ah, Diego. 5000. 5.000, 4.800, 5.000 hombres. Comparen 5.000 hombres con 100.000, 120.000. Nosotros, independizándonos de España, no teníamos la menor chance. Pero de nuevo, ¿cómo hacemos para voltear un tirano? ¿Cómo hizo toda Latinoamérica? Y pasó esto. Se peleó Napoleón con su aliado, España, y Napoleón invadió España. Invadió España. Lo quiso colocar y lo colocó a su hermano como rey. José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Con eso da inicio la guerra de liberación española. Toda España se pone como locos, más o menos como Caracas hoy, a luchar contra los franceses que les han invadido España. No van a poder ganar hasta que Napoleón va a ser derrotado en 1814. Pero España está totalmente concentrada y distraída en eso. En ese contexto es que nosotros, ¿cómo es que dicen? No está el gato y los ratones juegan, qué sé yo, como es la frase. Ese es el contexto. Desaparece la autoridad española y ese es el contexto de todas las pequeñas revoluciones como el 25 de mayo de 1810. Por eso algunos hablan de que si no, no había forma. Imagínense con todo el esfuerzo que José de San Martín juntó a 5.000 hombres, imagínense enfrentar la cantidad de tropas que iba a tener España si nos hacíamos los locos. Estamos hablando de 100.000, 50.000 hombres nos mandaban. Lo que pasa es que España está distraidísima hasta 1814, 1815. Ahora bien, ¿cómo sigue la historia después? Por eso algunos cuando dicen, mira, nosotros hemos tenido primero la guerra de la independencia, 15 años, porque se prolongó hasta 1825 con Simón Bolívar. Y después tuvimos las guerras civiles, que llegan hasta 1860.
Yo diría 1870. Pero fíjense, en realidad son guerras civiles todas, porque España nunca mandó tropas. Eran simplemente las tropas que decían, yo voy a ser fiel al rey. Y las otras tropas que decían, no, mira, hagamos una república. San Martín, Belgrano, están de este lado. Pero Liniers estuvo del otro lado. Lo fusilaron en Barranca Yaco, 1810. A ver, primero, la centralidad argentina, yo les quiero mostrar con esto. Nos han inventado de que, mirá, no sabés, derrotamos al león español, por Dios. Es muy difícil liberarse de una tiranía, si no es que justo al tirano le han iniciado una guerra otros. Cuando España se liberó quedó desangrada. Ganó, sí, estamos libres, pero quedó desangrada. Empiezan a mandar tropas cuando ya estábamos todos independientes, toda América. ¿Y a dónde mandan tropas? Y obviamente que a los virreinatos más ricos, como México, Argentina, en eso éramos el virreinato más pobre. Pero fíjense, yo les pregunto esto. Procesar disidencias. Ustedes saben, con todo lo que hemos charlado acá en Derecho Constitucional y viendo la historia argentina y viéndolo a Milei, ¿cuánto nos cuesta procesar disidencias en Argentina? ¿Qué les parece? ¿Nos cuesta mucho, poquito o nada? ¿Llegamos fácilmente a acuerdos entre nosotros? Decimos, pero sí, vení, choca los cinco, nos damos la mano, ¿o estamos siempre con unas disidencias espantosas? ¿Han notado? Depende del incentivo, profe. Bueno, Glenda, te has quedado copada con la teoría de los incentivos. Está buenísimo, porque es cierto. Pero yo estoy haciendo o tratando de hacer un invento, porque Argentina es un país donde hay miles de personas, no es un ser humano individual. Pero yo digo, Glenda, si Argentina fuera un ser humano individual, en mi opinión, tendría que ir un psicólogo. Argentina al diván, digamos, ¿no? Este es mi análisis. Yo hablé una vez con un muchacho que estuvo poquitos días en Malvinas. Estaba completamente loco. Y fue de los que no se suicidaron. 3 meses duró Malvinas, quedaron con problemas serios, los que estuvieron 3 meses en una guerra. Si yo les digo que Argentina tuvo 15 años primero, de 1810 a 1825, para mí una guerra civil, a ver si manda el rey o mandan los republicanos, que al final dijimos, mandan los republicanos. Chao, no queremos más al rey, nos independizamos. Pero una guerra entre americanos, porque no eran tropas que venían de España, eran acá nomás, 15 años de guerra. Y después, entre los republicanos, nos agarramos una guerra para decidir si el sistema íbamos a hacer que lo hiciéramos federal o unitario. Ahí estuvimos en guerra, hasta en Argentina al menos hasta 1860, cuando reunificamos Buenos Aires con el resto de la Confederación. Pero en 1863 y 64 lo tenemos al Chacho Peñalosa. 1866-67 lo tenemos a Felipe Varela. En 1870 lo tenemos a Ricardo López Jordán, que le pega un tiro en la cabeza a Justo José de Urquiza y lo mata. Asesina a un expresidente. Después se apacigua. No hay más montoneras en Argentina. Pero, caramba, de 1810 a 1870, ¿cómo incide si vos tenés esa historia personal? Si fueras una persona que te pasaste, en este caso, si Argentina, a ver, si dijéramos, Argentina tiene 200 años de historia. Desde 1810, 2024, 214 años. 70 años en guerra. 70, los 70 primeros años. ¿Cómo procesa Argentina sus disidencias internas? En automático. ¿Qué le sale de adentro? ¿Qué aprendió a hacer? ¿Me entienden a lo que voy? Estoy tratando de hacer una hipótesis de, mirá, hay un peso de la historia. Porque si se fijan en la historia de Brasil no fue así. No tiene por qué ser así. Brasil tiene una independencia negociada entre Portugal y Brasil. No hay una guerra de la independencia. La guerra de la independencia de Estados Unidos dura muy poquito. Muy poquito. No como la nuestra. La guerra
entre los estados del norte y los estados del sur por la esclavitud en Estados Unidos es terrible, dura 4 años. La nuestra guerra interna, pero escúchame, sangre por todo. Yo les he contado ya la historia de mi antepasado, 5 o 6 generaciones atrás, el decapitado, el mártir de Metán. Argentina tiene una historia fuerte con la disidencia. Nos cuesta horrores no ir inmediatamente a las manos, por así decirlo, a querer comerlo crudo al adversario. Claro, Alejandro me dice, somos un país belicoso, pero el tema es interno, es un tema complicado. Por eso ya les decía dos elementos de psicología. La centralidad argentina, que lo poquito que les he contado, no es tal. Inglaterra no tenía un tema con nosotros puntualmente. En todo caso, con Napoleón, que sí es una figura central en la historia universal. El otro tema es este, de procesar disidencias. Tercer tema de psicología para analizar en la Argentina. Lo mejor fue lo peor. Lo mejor fue lo peor. Argentina fue el primer país del mundo en términos económicos en 1898. Pero desde esa fecha, más o menos hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta 1914, Argentina estuvo, según algunos, entre los 5 países más ricos del planeta. Según otros, entre los 8 países más ricos del planeta. Hoy Argentina creo que tiene puestos 60, 70 sobre 160 países, ¿no? ¿Saben lo que es ser más rico que Francia? De hecho, los sueldos a un jornalero que se pagaban en Argentina en 1910, en la época del centenario, eran 3-1 a los mismos sueldos que se pagaban en Italia, en España. No había WhatsApp en la época, pero todos los que venían le mandaban una carta a sus primos, a sus parientes, a sus hermanos. Muchachos, vénganse para acá. Acá pagan el triple, 3-1. Los sueldos de esa fecha en Italia. A ver, si no se explica este fenómeno masivo de inmigración de España y de Italia que tuvimos por esos años en Argentina, ¿no? Los dos países en esas fechas que más absorbieron inmigrantes fueron Estados Unidos, Argentina, los dos países del planeta con mayor inmigración. Sin embargo, cierta corriente historiográfica nos ha querido contar que esos son los años de la colonia, en los que Argentina, con su alianza con Inglaterra, éramos una mera colonia, Inglaterra nos chupaba la sangre, como a todas las colonias, y que en todo caso había una oligarquía local con peones en pata, esa era la frase, ¿no? Así como mitológica de cierta izquierda nacional, que no tiene correlato con las cifras, no tiene correlato con la realidad. Más aún, qué cosa tan extraña que si es cierto que esos años de alianza con Inglaterra, sobre todo, Argentina, con los ferrocarriles británicos, las inversiones británicas en empresas de gas, de agua, con toda esa alianza, Argentina llegó a ser más rica que Inglaterra. Pero hay algo que no cierra, ¿me entienden? ¿Cómo puede ser que el país metrópoli, el que le chupa la sangre a la colonia, era menos rico de lo que llegó a ser Argentina, en ese momento el país más rico del planeta? Estos datos son datos, los pueden chequear. El tema es que si uno no accede a los datos fuertes, a los datos duros, se queda con el relato. Por eso les digo, Argentina tiene, como si fuera un paciente de un diván con un psicólogo, unos cuantos cables cruzados. Argentina, el mejor momento, así como se los digo, es ese periodo. Sin embargo, sobre todo desde el peronismo del año 46 en adelante, la historiografía argentina ha hecho mucho hincapié en que ese periodo fue la época de la colonia, colonialismo, que nos iba mal, nos chupaban la sangre, las venas abiertas de cómo es el libro de Galeano. No tiene correlato con la realidad. Es una cosa bien extraña lo que pasa en Argentina, pero igual
Recuerden que esto puede, el tema de las venas abiertas probablemente cabe para otros países, no para Argentina. 3 países hay en el planeta que tienen un retroceso desde un punto de desarrollo a un punto de pobreza. 3 países. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son? Argentina y Venezuela, seguro que somos los dos. Bueno, Diego, ya te llevaste 2 de los 3 premios, pero me falta uno. Y es Y no, no, el tercero no sé. ¿Han visto alguna vez, o tómense el trabajo, en YouTube, de buscar una filmación de La Habana 1950? Cuba, país independiente, tenía una alianza turística, así como Uruguay con Punta del Este, que nosotros somos los que les llevamos la plata a los uruguayos, porque Punta del Este, Uruguay, vive gracias a un dineral que los argentinos invertimos en inmuebles, en departamentos, en comida, ¿no? Es nuestro lugar para las clases ricas, obviamente, nuestro lugar de veraneo. Eso era Cuba para Estados Unidos. Los norteamericanos de Miami invertían un fangote de plata en su lugar de veraneo, que era Cuba, La Habana. Desarrollo, básicamente industria turística, como es Punta del Este, en Uruguay. Los 3 casos son dignos de análisis. Y saben que yo esta mañana les hablaba de la guerra semántica, ¿no? De esto de engañar, podríamos decir, con las palabras o con los relatos también. Y en esto tenemos que ser muy precavidos, porque existe lo que llamamos blindaje. ¿Qué es un blindaje? Y un blindaje es que no me entran balas. No sé, me hago una especie de caparazón acá de acero y no me entran balas. Blindaje es lo que armó Cuba, por ejemplo, para decir, sí, yo era rico en 1959, cuando no tenía democracia, era un tirano, literalmente. Fulgencio Batista era un tirano, era un país rico con un tirano. Hoy es un país pobrísimo con un tirano. Estaban en un empate, diríamos, ahora están 2-0 abajo. Pero 1959, país rico. ¿Qué pasó después? No, no fueron nuestras malas políticas. Fueron las sanciones económicas del imperialismo agresor que nos ha oprimido y aplastado y no sé qué. Nunca jamás hay errores de los gobernantes. Lo poquito de bueno, si te entregan un huevo duro por semana en la cartilla, es gracias a los gobernantes cubanos. Todo lo malo es culpa del crudo imperialismo yanqui que quiere imponernos sus garras, no sé qué. Exactamente ese es el vocabulario de Maduro en Venezuela. Y por desgracia, en cierto momento, sobre todo, lo debo decir, desde el peronismo histórico del 46 en adelante, fue el vocabulario argentino. Los problemas que empezábamos a tener en Argentina eran de afuera, eran por que el mundo entero hay una conspiración para oprimirnos, aplastarnos, y es un problema porque, miren, si yo me doy cuenta de que tengo que ir a la peluquería porque me ha crecido el pelo, voy a la peluquería y soluciono mi problema. En cambio, si yo digo que esto es producto de una conspiración, no sé qué, voy a seguir todo melenudo, no sé qué, no voy a... No sé si me entienden. Si tengo los dientes, que no me he cepillado los dientes, me tengo que cepillar los dientes yo, digamos. Pero es un mecanismo psicológico que bloquea el crecimiento. Y esto les puede pasar a ustedes en lo individual. Por eso los alerto. Por eso yo les digo, está bien, es un absurdo esto que hace el profe de decir, cuidado, porque podemos aplicar la psicología a los países, países enteros, que se autoconvencen. Bueno, ahora parece que no. Los venezolanos por fin parece que se les han despertado las neuronas y dicen, che, no, me parece que es Maduro el culpable, por eso les han votado en contra, por eso están ahí todos furiosos en las calles, pero han pasado 25, 30 años. En Cuba han pasado 80 años. Cuidado porque nos puede pasar también a nosotros. De pronto, en algún momento, a todos nos pasa que arrancamos la vida y algunos tuvimos más dificultades, otros menos,
tuvimos papás más presentes, otros más complicados, nos pasaron cosas lindas y cosas feas. Pero en algún momento, Diego, Alejandra, Glenda, Mariana, yo, todos, tenemos que ponernos los pantalones de adultos y hacer lo más que podemos con nuestras vidas. Y eso mismo pasa con los países. Discúlpenme que estoy con un gripón, en realidad con una bronquitis, me han dado un antibiótico por día, por 6 días, ya voy por el tercer día, pero estoy medio destruido. Pero lo que más he disfrutado ha sido mis 2 clases de hoy, así que no me las iba a perder por nada del mundo, además los quería despedir. Pero un poco dejarles esta visión, para que ustedes se la acuerden, de este profe medio loco que les habla un poco de constitucional y un poco de psicología y un poco de la teoría de los juegos, porque así se llama en ciencia política esto de los incentivos y del comportamiento racional del actor. Les he mezclado un montón de temas con un montón de debates, para que ustedes lo piensen en el funcionamiento de las instituciones argentinas, pero ¿por qué no también en sus propias vidas? Para que no caigan en trampas, digamos, trampas que en definitiva lo único que hacen es enlentecer el crecimiento de ustedes. ¿Me siguen a dónde voy? ¿O los he mareado ya con tanta vuelta que les he dado? Cuéntenme, ¿me siguen a dónde voy? Blindaje al significado vacío, me dice Mauricio. Bueno, en definitiva, ¿qué otro tema tengo? Ah, bueno, es el último, el cuarto, y con esto ya voy cerrando. Argentina entre 1930 hasta 1983 tuvo 6 golpes de Estado. Yo en algún momento me parece que les he comentado que el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional, que es el que dice que la Cámara de Diputados le hace juicio político al presidente por mal desempeño y lo destituye. Porque escúchame, a veces nos puede pasar que tenemos un inútil ahí, que lo vamos a tener por 4 años. Entonces, apretamos el botón del artículo 53, chao, se acabó. Y tenemos otro. No funciona en Argentina, es como esos autos viejos que apretás el botón del aire acondicionado y no pasa nada. El artículo 53 no funciona. ¿De qué manera lo solucionaron los argentinos del pasado, mis abuelos? 1930, golpe de Estado. 1943, 1955, 1962 contra Frondizi, 1966 contra Ilia, 1976 contra Isabel Perón, el último. 6 golpes de Estado. Cada golpe de Estado duraba más que el anterior. No les voy a sacar las cifras, pero básicamente el primero 1 año y medio, el segundo 2 años y medio, los 2 últimos duraron entre 7 y 8 años. Claro, golpeábamos la puerta de los cuarteles y le decíamos, escuchame, sácalo pero después los militares no se iban más. Y aprendimos los argentinos a que teníamos esta forma de sacarnos de encima un presidente que no nos gustaba, pero después ¿cómo hacíamos para sacarnos de encima a los militares que no nos gustaban? Aprendimos esto, manifestación en la calle, porque no nos dejaban votar. Porque los milicos no te dejan votar, te dicen, ah, perfecto, dale, ahí te lo vuelo a Ilia, o ahí te lo vuelo a Frondizi, o a la Isabelita, esta, que es un inútil. Pero ahora mando yo, papá, ahora mando yo. Y los milicos mandan ellos, y les gusta, por supuesto, donde mando y toda la historia, además se sienten herederos de San Martín más que vos, que yo, que cualquiera. ¿Cómo hacíamos después para sacarnos a los militares de encima? Manifestaciones callejeras. La histórica, la más famosa, es el Cordobazo. ¿Saben lo que es el Cordobazo? Por supuesto, 1969. El problema que tenían en algún punto las manifestaciones callejeras, además de los muertos que generan, era que generaba un golpe de Estado donde caía Juan Carlos Onganía, el presidente militar en 1969, pero ¿sabes qué? No venían las elecciones. Asumía otro milico. Asumió Levington en ese momento. Y después Lanuse. Pero en definitiva, aprendimos eso, los argentinos. Llegó 1983, donde votamos, y ahora buenísimo, che, escúchame, cada 2 años, mínimo cada 2 años votamos. A veces votamos hasta 2 veces o 3 en un año, como nos pasó ahora con el balotaje, que votamos a Milei, en definitiva, o a Massa. Mínimo cada 2 años votamos una vez.
Pero vieron esos autos que usan, bueno, mi hija estuvo aprendiendo a manejar no hace mucho, y usan un auto con doble comando, que tiene, bueno, doble freno, doble comando. Una vez que dijimos, listo, estamos en democracia, votamos, el arma antidictadura, que eran los cortes de calle, quemar cubiertas, estar con los bombos ahí, tirarles piedras a los policías, se acabó. Si cada 2 años votamos. Esa era un arma para casos extremos, antidictadura. Que por cierto, tuvimos 6 golpes de Estado entre 1930 y 1983. Pero a los argentinos nos quedó el hábito. Hoy Argentina, de los 160 países, tiene el puesto 1 en manifestaciones callejeras. Puesto 1 en el mundo. Por supuesto que en cualquier país del mundo, si salís campeón, salen todos al obelisco, no sé, festejan. Pero en Argentina, en Córdoba, Rosario, Capital Federal, es lo más usual que siempre haya alguna parte donde algún grupo, para que sea escuchado su reclamo, lo que fuere, está cortándote la calle. Nos ha quedado esto de tantos años. Esto es una hipótesis de mi psicología amateur, porque soy un abogado jugando a psicólogo diciendo, mira, a Argentina le quedó un hábito de la época que lo aprendimos y lo valoramos, dijimos, bien, che, bien el cordobazo, hay que tener coraje y levantarse contra una dictadura, bien el cordobazo, incluso los grupos de izquierda, que tienen una gimnasia específica en el tema, como vieron los que practican judo, practican, bueno, los grupos de izquierda o los estudiantes universitarios hacen un culto. Los sindicatos hacen un culto de esto, dicen, loco, cada tanto hay que juntarse todos a ver la filmación del cordobazo. Y los tipos están ahí viendo la filmación en blanco y negro y dicen, mira qué maestro, no sé, y aprenden las técnicas, pero tienen una gimnasia en ese plano. Ahora bien, es un doble comando, porque o votás una autoridad y a los 2 años, rendición de cuenta, le podés votar en contra. O le decís, dale, venís bien, te voto a favor de vuelta, porque eso es la democracia. Voto, a los 2 años rendición de cuentas, a los 2 años rendición de cuentas. O voto, en este caso votamos Milei, y los que no les gustó Milei, a los 3 meses te hacen un corte en la 9 de julio. Doble comando. Lo peor del caso es que es una herramienta claramente para tiempos no constitucionales. Las vías de hecho son para momentos en que se nos agotó todo lo jurídico. Y nosotros los abogados somos los de los papeles. Nosotros no somos los de ir ahí, como es, nos ponemos una especie de eso que se ponen, una especie de capucha toda negra, y van con unos palos, y bueno, si es contra una dictadura, como está pasando ahora en Caracas, yo la verdad que los entiendo. Genera muertos inocentes tanto de ellos como de las fuerzas de seguridad, que es un pobre policía que está ahí con su escudo y le rompen la cabeza. Pero son herramientas antidictadura. En Argentina las hemos ordinarizado. Esto tomen nota, porque nosotros como estamos en Argentina, por ahí creemos que esto es un derecho constitucional normal, el derecho a peticionar ante las autoridades, y que esto es igual en todo el mundo. Pero no es así. De hecho, somos un caso digno de estudio. Los tipos al menos eso fue lo que me contaron a mí en el doctorado, acá en la Católica de Córdoba, me dijeron, mira, la gráfica da esto. Argentina se sale de la gráfica mal, en cantidad de esto, de cortes violentos de calles, digamos, ¿no? Y nosotros, normalizados, decimos, bueno, ¿qué querés, che? Si son los docentes, no les pagan. Nosotros lo tenemos ordinarizado. En el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, ordinarizaron los golpes de Estado. Los normalizaron, dijeron, bueno, por suerte, los argentinos desde 1983 dijimos, che, macho, nunca más esto, y nunca más una linda lista, ¿no?, de cosas. La más importante, nunca más tormentos inhumanos sobre un ser humano, pero nunca más los golpes de Estado. Buenísimo. Hasta hoy en esa nos sanamos. Nunca más fraude electoral.
Buenísimo. Argentina hoy es una democracia consolidada. Cristina le entregó el poder al opositor. Macri le entregó el poder al opositor, Alberto Fernández. Y Alberto Fernández le entregó el poder a Milei, opositor también. Democracia consolidada. La super valoremos. Pero en otras cosas mantenemos esta normalidad de creer que, bueno, es lo que hay que hacer, che, agarramos y cortamos un par de calles con unos palos, prendemos fuego, no sé qué. Pará, eso no es como funciona el resto del mundo. ¿Me siguen hasta acá? Yo les he destacado 4 cosas, características, diríamos, desviaciones de la gráfica. Es decir, todos los países más o menos están por acá y Argentina es un caso desviado en esa gráfica, en el gráfico cartesiano, ¿no? Uno es la idea de centralidad. Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, no creen que ellos son el pupo del mundo, centrales, ¿no? El mundo entero nos está mirando. No. Argentina sí, o al menos en el pasado, capaz que ahora nos estamos sanando de eso, es una locura importante. Procesar disidencias. Yo ya les he dicho, ese es un problema de toda Latinoamérica, ¿eh? Procesar disidencias internas. Toda Latinoamérica tuvo un parto traumático. Parto traumático, una independencia traumática. Problema de toda Latinoamérica. El tercero, en el caso de Argentina, porque los otros no lo tienen, ninguno de nuestros hermanitos latinoamericanos fue el primer país más rico del mundo. Ninguno. Ninguno, es un fenómeno de Argentina. Y que una parte importante de la historiografía argentina diga, eso que fue lo mejor, el mejor periodo de Argentina, es lo peor. Fue la época de la colonia, donde nos chupaban la sangre, y eso es realmente decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es un problema, ¿viste? Cuando vos decís, este paciente está como con desconexión de la realidad, cree que es de noche y es de día. El cuarto, esto de las manifestaciones callejeras como una forma normal, lícita, y ustedes, seguramente alguno de ustedes ha viajado, eh, incluso nuestra izquierda local se asombra de notar que en países de izquierda, como el actual Chile, que tiene un presidente de izquierda de primer nivel, Brasil, que tiene un presidente de izquierda, un verdadero estadista, hasta Cuba, anda a hacerle al poder político un corte de ruta, quemándole cubiertas, pero va preso al minuto y medio. No existe la tolerancia que tenemos acá, en nuestra Argentina, ¿no? Yo les he querido dar esto, que por ahí no lo van a encontrar, como les decía antes, tan fácil, ¿no? En el chat GPT, para que ustedes tengan una visión así global. Y además porque me gusta hablar de esto y me pareció mucho más, no sé, mucho más enriquecedor y yo creo que se lo van a acordar y no se lo van a olvidar. Sí, Mauricio me dice el chat GPT no sabe nada de esto. Me quiero despedir. Acuérdense que yo soy profe de bases del derecho privado, así que si por alguna casualidad alguno de ustedes es alumno mío, escríbame porque yo me los olvido los nombres. Díganme, che, profe, yo fui uno de los que te hizo el aguante ahí cuando nos hablabas de esta locura de Argentina y no sé qué. Así me acuerdo. También soy profe de seminario final, al final de todo, cuando se estén por recibir. Así que de nuevo, escríbanle al profe, háganme acordar, porque no van a ser más profes míos de Derecho Constitucional, porque estoy seguro de que ahora en el segundo semestre ustedes se van a sacar 100 en todos los TP y en todos los parciales, con todo lo que han estudiado, lo que han visto. Y yo soy profe de Constitucional del primer semestre, así que ya no me van a tener más. Así que eso, despedirme y decirles gracias por haberme acompañado, pues yo le he pasado bárbaro. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Un gusto. el gusto fue todo mío, Francisco. Muchas gracias, profesor, muy didáctico y además nos acercó la facultad, porque uno está estudiando acá desde casa, yo estoy a 100 kilómetros de Buenos Aires y es como que, bueno, nos acercó la facultad y las clases fueron muy amenas. Muchas gracias.
Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Gracias Gracias, por Abrazo. profe. acompañado. Gracias. Gracias. Chao, chao.